Diga conmigo, mi casa es casa de vida. No, pero dígalo como una declaración de fe. Diga, mi casa es casa de vida. Y cuando hablamos de esto y cuando estábamos preparando el tema, me ponía a pensar aquel tiempo en el cual la palabra aún no había llegado a casa de papás. Y la verdad no era el panorama alentador. La verdad el panorama, soy hijo único y el panorama entre papá y mamá no era el mejor. Y lo que yo estaba viendo en mi crecimiento pues no era lo que uno de adolescente tal vez esperaba ver. Y le cuestionaba a Dios en muchas cosas. Aún conociendo mi madre de la palabra, empezó a orar por nosotros, empezó a orar por papá, empezó a orar por mí. Pero en mi corazón había dureza. ¿Sabe por qué? Porque el prototipo que tenía de la expectativa de un hogar no era el que estaba viendo y viviendo. En esto el Señor toca los corazones, trae sanidad, papá, trae sanidad a mi vida, restaura. Y hoy en día puedo resumirle el testimonio que somos el resultado de la oración de una mujer. Yo soy el resultado de la oración de una mamá que oró y dijo: yo creo que Dios lo puede hacer. Y con base en ello quiero que vayamos a Hechos capítulo 16 versículo 11. Y quiero hablar también de una mujer que la Biblia relata, una mujer determinada, una mujer valiente, forzada. Dice la palabra, allí léalo conmigo, dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí ¿a dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y el versículo 14 quiero que lo lea conmigo bien fuerte. Dice: entonces una mujer llamada ¿cómo? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo ella? Oyendo. Y el Señor, dice allí la palabra, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El escenario que relata la palabra es el escenario de una mujer que está en búsqueda de Dios. Tiene unas ganas, un querer de buscar del Señor, pero tal vez no había encontrado el cómo. Alguien no le había direccionado, alguien no le había tal vez discipulado, alguien no la había orientado de la manera correcta, y ella en su desconocimiento lo hacía. Ella en su desconocimiento se unía, dice allí, a un grupo que habitualmente se reunían en el día de reposo a orar. Pero cuando llega Pablo al lugar, cuando llega este equipo hermoso de predicadores, escúcheme, ¿sabe qué? Dice que ella ya estaba atenta porque había un hambre y una sed de palabra. Pero dice allí algo y me llama la atención, dice: y el Señor abrió ¿qué? El corazón de esta mujer. El Señor abrió el corazón de ella. ¿Sabe? Usted y yo somos instrumentos y no debemos de dejar de predicar a tiempo y fuera de tiempo a cualquier persona, porque el Señor es el que abre los corazones. No es usted porque predique bien o bonito o porque tenga la destreza de persuadir. No. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento. Y cuando yo leo la palabra me encuentro allí con el escenario perfecto de una mujer que ya estaba el Señor trabajando en ella, pero tal vez habían situaciones difíciles, pero el Señor abrió el corazón de esa mujer. No dejes de predicarle a tu casa, no dejes de predicarle a tu familia, porque el Señor está preparando el corazón de los tuyos. Dígame algo.
Y hay un mapa allí que quiero mostrar rápidamente. En la línea roja se marca el camino al cual tal vez este equipo direccionado allí por Pablo querían transitar. Y hay un colorcito diferente, un color lila, porque dice que ellos quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu, dice la palabra, si usted lee el texto anterior, dice no se los ¿qué? No se lo permitió. Y aquí yo recuerdo algo cuando le escucho a nuestro pastor Satirio hablar de la historia, cuando él habla de Bután, la tierra del Dios no conocido, y yo digo, bueno, si Dios le habló a nuestro pastor de Bután, ¿por qué lo trae a Cúcuta? ¿Usted se lo ha preguntado? Y entonces es ahí donde yo cuestionaba, pero sabe, cuando leo la palabra, yo quiero que usted haga una similitud allí. Cuando el Señor trae a nuestro pastor a Cúcuta es para que usted y yo conociéramos de la palabra del Señor. El Señor no se lo permitió ir de una vez, pero sí se lo permitió tiempo después, porque la tarea había que hacerla. ¿Dónde? En este lugar, y usted y yo somos el resultado. Dígame algo. El Espíritu Santo entonces guía a los creyentes, a veces cerrando puertas en ciertas direcciones para abrir ¿qué? Otras oportunidades. Y en esa oportunidad, escúcheme, mi mamá fue alcanzada. En esa oportunidad usted y yo fuimos alcanzados, y yo hoy en día estoy agradecido por ello. Lidia, quiero recordar algo que resalta allí la palabra acerca de Lidia. Y mire lo que dice acerca de esta mujer. Dice que ella vivía ¿en dónde? En Filipos, pero que era originaria ¿de dónde? De Tiatira. Pero también dice algo especial. Dice, ella tenía una ocupación. Dice, era vendedora de púrpura. Era una tela costosa usada por reyes y gente adinerada. O sea que ella era una empresaria. Ella estaba ocupada, ella no estaba desocupada. ¿Ella estaba qué? Ocupada. Pero a pesar de sus ocupaciones, apartaba un día para buscar el rostro del Señor. Ahora, la condición espiritual de esa mujer era que temía a Dios. Tal vez no sabía cómo hacerlo de la manera correcta, pero su corazón ya estaba preparado. Ahora, yo quiero lanzar a usted una pregunta. Y es que usted mismo la responda. ¿Por qué tu casa, por qué mi casa debería ser una casa de vida? Y quiero traer 3 puntos allí para que usted los tenga. El primero de ellos es porque Dios ya ha preparado el corazón de tu familia. Escúcheme lo que le voy a decir. No en vano han sido tus oraciones. No en vano han sido el clamor. No en vano ha sido el tiempo que usted ha invertido viniendo a la casa del Señor, doblando rodillas, orando, tal vez en ese muro de oración, colocando allí el nombre del familiar, del ser querido, y que usted ve que tal vez en sus ojos naturales ese corazón todavía está duro, pero sabe, el Señor es el que va a abrir los corazones este año. El Señor es el que va a tocar allí a tu familia para que la salvación llegue y corra con poder y gloria. Dígame algo. Entonces, primer punto, el Señor ha preparado ¿qué? El corazón. Y cuando yo leo allí Hechos 16:14, mire lo que dice, y hago énfasis en ese texto. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y resalta allí, dice, que adoraba ¿a quién? A Dios. Y permítame hacer una pausa. Recuerdo que mamá en las dificultades con papá, la situación de hogar, buscaba a Dios. Y yo la veía que iba aquí, iba allá, lo que le ofrecieran, mi hermano, lo que le dijeran, ella iba a esos lugares. Donde le dijeran, ella iba, porque era el desespero, la necesidad, la angustia del corazón. Pero había algo en mí que yo decía, esto no es. Y yo la acompañaba por respeto, por honra, por amor a mi mamá. Pero un día entendimos cuál era la verdad, y es Cristo. Y llegó la palabra y empezó a orar. Y cuando me decía, vamos a orar por su papá, yo le decía, no creo que el viejo cambie. Y ella me decía, yo creo que el Señor lo puede hacer. Y yo le decía, bueno, amor, vamos a orar, por amor a usted, mamá, lo voy a hacer, vamos a orar. Y sabe algo que yo siempre cuento, es algo hermoso que a mí me marcó. Era que aún en la condición que llegara papá a casa, cuando se quedaba dormido, mi mamá iba y sacaba el aceite y lo dejaba que se quedara dormido, y después le embaunaba la cabeza orando por él. Al otro día, cuando el viejo se levantaba, él sí se tocaba y decía, no sé qué es lo que tengo, y me decía, mijo, ¿qué fue lo que pasó? Y yo decía, ¿quién sabe? Mi mamá me decía, cuidaditico, ¿no?
Pero sabe, estuvo orando, hasta que un día, mi amado hermano, la palabra entró al corazón de papá. Hasta que un día el corazón de mi papá fue transformado, ¿sabe? Y yo empecé a verlo, pero no lo creía. Y yo decía, pero ¿será que es verdad? ¿Será que esto es cierto? ¿Será que por lo que tanto hemos orado sí es cierto? Y me costaba. Pero un día se abrió un grupo bíblico en ese entonces en la casa, y fue cuando yo dije, sí es cierto. La casa de nosotros era la más fea de la cuadra, porque el dinero que tenía que quedarse en la casa se iba para otras empresas, no le voy a decir cuál. No se invertía ahí, porque el dinero fluía para otros lugares. Pero cuando llegó la palabra del Señor, no solamente se abrió la casa para hacer un lugar de predicación, sino que el dinero ahora se quedaba. ¿Me está escuchando? ¿Y sabe qué dice mi papá un día? Dice, ¿sabe qué? Quíteme este mal, y me da la tarjeta. Me dice, de ahora en adelante usted va a administrar la casa. Y yo dije, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, esa predisposición de esta mujer, esa predisposición suya, tal vez orando, buscando el rostro del Señor, va a dar fruto en el nombre de Jesús. Algunas verdades que tiene el texto allí era que Lidia ya buscaba a Dios, pero también que Lidia era una mujer que ocupada. Lidia tenía como prioridad, diga conmigo, la oración. La oración rompe cualquier cadena. Lidia escuchó con atención ¿qué? La palabra. Pero también algo importante que a usted y a mí no se le puede olvidar es que el Señor abrió su corazón. Ahí es donde yo quiero decirle, tu casa puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Cuando su casa y mi casa se abre para predicar la palabra, ¿sabe qué pasó allí en la cuadra? Después donde decían, allá donde ese señor nadie quiere ir, después venían al grupo. Después los niños llegaban. Después un día mi papá dijo, ¿cómo es posible que los niños estén en el piso? Compremos sillas. ¿Cómo es posible que no tengan una mesa? Y compró una mesa. ¿Cómo es posible que no tengan un refrigerio? Y él lo ponía. ¿Y sabe quién hace eso? El Rey de la Gloria. Ahí no fue mi mamá, no fue mi oración, ahí fue el Señor mismo tratando con él. Segundo punto del por qué usted y yo deberíamos abrir y tener en nuestra casa una casa de vida. Segundo, ¿sabe por qué? Porque obedecer, diga conmigo, bendice mi casa. La obediencia que hace, bendice nuestra casa. Y tengo acá un esquema que quiero que usted vea. ¿Sabe? El primer punto allí en Lidia fue que ella oyó la palabra. ¿Cuántos han oído la palabra? Pero también Lidia no solamente la oyó, sino la ¿qué? La creyó. Crea la palabra que sale del altar, la palabra que sale de este lugar. ¿Sabe? Esa palabra es vida. Esa palabra es vida para su casa, para su familia. Si usted la cree, tómela y camine allí. Pero tercero, dice allí, se bautizó. Y acá abro un paréntesis. Mi bautizo no fue tan voluntario que digamos. Mi abuelo Gustavo en cierta ocasión me dijo, mi hijo, ¿me acompaña al culto un domingo a las 10? Yo le dije, bueno. Y cuando ya me estaba listando, me dice, ahí está la ropa para que se ponga esa ropa. Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo tengo la mía. Y era una ropa blanca. Y yo dije, no entendía. Me la puse, vine en obediencia. Y cuando íbamos entrando, allá quedaban las piscinas donde se bautizaba, en este lateral izquierdo mío. Y me dice, vaya y haga la fila allá. Y yo le dije, pero abuelo, pero espérese, o sea. Me dijo, vaya, ya le hablé. ¿Sabe? 2 meses atrás me llevaba a punta de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y me llevaba en la casa y déjele que déjele. Con el pretexto de enseñarme a tocar guitarra, me iba dando versículos y versículos y versículos. Yo no sabía que me estaba discipulando. Cuando llego donde el pastor Satirio, estaba bautizando el pastor, y me dice, ¿por qué te quiere bautizar, hijo? Yo le digo, porque allá hay un señor que si me salgo me va mal. Así que no fue tan voluntario que digamos, pero hoy en día se lo agradezco a mi abuelo. Fui el primero en la casa en bautizarme. Y de ahí en adelante empezó la transformación. Dígame algo, hay que caminar en obediencia.
Pero también dice allí la palabra que el Señor abrió su corazón y después ella, ¿qué dice? En respuesta a ello, abrió su casa. Mire, algo que quiero decirle, no todos en la casa creen en el principio. ¿A cuánto les ha pasado? No todos. Y entonces cuando usted y yo nos hacemos cristianos, nos volvemos el loco de la familia. Se le corrió la teja, ay, ahora lo convencieron, le lavaron el cerebro y usted dígale, sí, me lo lavaron y bien lavadito. Me lo lavó la sangre del Cordero, de Jesucristo. Y es allí donde yo le digo, mire, sabe, usted y yo caminando allí, tal vez no va a ser fácil la predicación en la familia. Tal vez usted ha venido luchando tiempo, pero por uno que conozca la palabra, ese uno va a ir ganando al otro y va dando testimonio. Y es allí donde yo creo que por ese uno va a abrir camino para todos. Dígame algo. Entonces, obedecer la palabra trae resultado, trae bendición para su casa. Mire lo que sigue diciendo en Hechos, ahí en el texto del mismo capítulo 16, en el versículo 25. Acontece entonces que Pablo y su combo, su equipo que está predicando, van camino allí y se encuentran a una persona endemoniada, la liberan y entonces los que tenían el negocio de la adivinación con ella se inquietan en gran manera, los denuncian y entonces los aprenden y los llevan presos. Y usted conoce la historia, en el versículo 25 dice, pero a medianoche orando, ¿quién? Pablo y Silas, que dice, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué pasaba allí? Los presos estaban oyendo, decían, estos manes están locos. Estamos presos y estos están cantando, porque esa es la locura del evangelio. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y mire lo que acontece. Entonces ya no es solamente Lidia, ahora entra en la escena el carcelero. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, no para pelear, sino para ¿qué? Para atentar contra él mismo. Y dice la palabra ahí, se iba a matar pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y es donde viene la predicación, no con un bosquejo, no, sino con lo sobrenatural de Dios para este hombre. El carcelero tal vez nunca había visto este escenario. Que se abran las cadenas, que se abran las rejas, que se rompan las cadenas. Y era su trabajo, él era el responsable por retenerlos allí en ese lugar. Pero mire lo que dice, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y que dice la palabra, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, y mire la pregunta que enternece esta historia. Viene y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué es lo que está aconteciendo? Que el poder de Dios manifiesto en Pablo y Silas en medio de la adoración trajo lo sobrenatural del cielo ahí a la tierra. Trajo la manifestación de la gloria. ¿Sabe? La gente que nos está mirando, que nos está oyendo, está esperando que usted y yo oremos, cantemos, pero que pidamos a Dios la manifestación de su gloria. Ellos están deseosos, tal vez te critican, tal vez te dicen, ay, usted que se la pasa allá, usted que hace esto y aquello, pero sabe, en algún momento van a venir a buscarlo a usted, van a venir a buscarme a mí y van a decir, por favor, ore por nosotros. Y usted y yo ahí no podemos decir, ay, ahí era donde, no, ahí donde usted y yo podemos decir, claro, con mucho gusto, ¿a dónde hay que ir? Y orar pidiendo a Dios lo sobrenatural. ¿Me está escuchando? Pero la respuesta dice allí en el 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Y dice allí el texto, y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. A mí me llama la atención, ¿sabe?
Porque este contexto, muchas veces lo usamos, esta expresión, pero no miramos el contexto, ¿sabe? El contexto de la predicación en ese momento para el carcelero fue con lo sobrenatural de Dios, lo visible, lo palpable. Este varón necesitaba la manifestación de la gloria de Dios ahí, frente a sus ojos. Y Pablo y Silas le predicaron con amor. Y si usted lee el contexto del pasaje, el carcelero tal vez es el que dio la orden para que los maltrataran. El carcelero tal vez fue el que los acusó por ser predicadores y tal vez dio la orden para que los azotaran. Tal vez tu familia se ha levantado para criticarte y ha sido ofensivo tal vez y ha sido difícil. Pero a mí me enternece el texto allí cuando dice que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no hay ningún reclamo, no hay ningún reproche, solamente está el amor de Dios manifiesto. Y eso es lo que tal vez al carcelero le cambia allí la perspectiva de la vida. Dice: a estos a los cuales maltraté, ahora me están hablando del amor de Dios y no me están haciendo un reclamo. No le hagas reclamo a tus familiares por lo que han dicho, por lo que te han criticado. Simplemente sígueles predicando la palabra. Que el Señor es el que abre el corazón. El Señor es el que abre el corazón. Dele un aplauso a Dios. ¿Por qué tu casa debería ser una casa de vida? Tercero, porque tu casa tiene un propósito eterno. Se lo repito, tu casa, diga mi casa, tiene un propósito eterno. Óigame, si usted se pone a revisar qué sería de usted, qué sería de mi vida sin Cristo en medio, sin Cristo en nuestras casas, yo creo que sería complicado el panorama. Y yo a veces hago el ejercicio, preguntar a mis familiares: ¿cómo era mi abuelo? ¿Cómo era qué hacían ellos? Y me cuentan las bondades. Sabían tocar un instrumento, tenían estos oficios, sabían hacer aquello, compraron esas propiedades. Y uno dice: wow, qué bien. Pero también nos cuentan los desaciertos. Y es donde uno dice: esa historia yo no la quiero repetir. Y es allí donde yo hoy quiero motivarle a usted como papá, como mamá, como ese jefe de hogar tal vez que está aquí presente. Levántese para cortar toda cadena generacional que no bendice tu casa. Levántese creyendo que en Dios hay una nueva historia para nuestras generaciones, que en Dios hay un nuevo tiempo. Sabe, mi mamá lo creyó, los vecinos se le burlaron y pasaban situaciones que yo a veces me molestaba y decía: esto está complejo. En mi humanidad quería defenderla, pero ella me decía: tranquilo, hijo, que Dios es nuestra defensa. Y cuando llegó el día de ver la gloria de Dios, la vimos y la vimos por completo. Mi hogar fue restaurado, hablando de papá y de mamá. Dios me da el privilegio para casarme con una hermosa mujer que conocí en la iglesia. Cuando el Señor responde completo. Me entrega unos hijos hermosos, y cuando veo el amor, el afecto fraternal y amoroso de papá para con los nietos, yo digo: esto yo no lo había vivido. ¿Me está escuchando? Y empieza a haber en mí un choque de emociones y de situaciones, y yo le decía: Señor, no entiendo. Y recuerdo que una vez usó Dios a un pastor para decirme: disfruta la respuesta de tu milagro. Porque me costaba, porque a veces, ¿sabe? Usted y yo oramos por el milagro, pero cuando llega nos cuesta disfrutarlo. Yo hoy quiero decirle que el Señor prepara los corazones para que cuando venga el milagro usted y yo lo podamos disfrutar. Dele un aplauso a Dios. Ahora,
Cuando usted entiende que su casa tiene un propósito eterno, entonces no solamente esa casa se vuelve un lugar de reunión, ¿sabe? Esa casa se vuelve ahora un lugar de consuelo. La casa de Lidia fue el lugar de refugio para Pablo, para sus compañeros después de salir de la cárcel. Fue el lugar donde fueron a reposar, a donde fueron a estar allí, donde tal vez les trataron bien, había comida, había una atención, ¿sabe? Pero tal vez en el tiempo en que estuvieron presos, la casa de Lidia fue ese grupo donde se oraba a favor de los ministros que estaban allí en la cárcel, porque estaban siendo perseguidos a causa de la predicación. Su casa, mi amado hermano, es un lugar de donde puede estar manifiesta la gloria de Dios. Es donde se puede fortalecer espiritualmente a la iglesia. Cuando usted ora en su casa por el pastor Satirio, sus generaciones, por los pastores, ¿sabe? Usted no está orando por ningún otro concepto. Usted está orando para que el Señor sea guardando la obra de Dios aquí en la tierra. Y es allí donde nos fortalecemos. Cuando el lenguaje de la oración está en nuestra casa, ¿sabe? Nuestros hijos, cuando usted los pone a orar, ellos saben orar. Porque aprenden a orar no porque usted les dé una clase, sino porque nos oyen orar. Porque nos ven servir, y esa es la mayor satisfacción que tenemos. Conclusión. Mire lo que dice en Filipenses 4, del versículo 14 al 15. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Está hablando quién? Pablo, a la iglesia de Filipos. Y sabiendo también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y viene la honra, escúcheme. Y dice allí, sino vosotros solos. ¿Sabe? A Pablo no se le olvidó. Y es allí donde yo doy gloria a Dios por el ministerio. Porque los planes naturales en mi mente eran otra cosa. Tengo una profesión, tengo un proyecto de vida establecido, pero el Señor se me metió en el camino. Y muchas veces mi mamá me gritaba, me decía, lo voy a ver allá en el altar de cabeza. Y yo estaba en la calle siendo rebelde. Yo decía, sí, mamá, sí. Está loca la vieja. Yo que voy a estar allá. Yo aprendí a tocar guitarra en la calle. No música cristiana precisamente. Y por ahí el Señor me agarra y me enamora. Mi mamá asistía a otro lugar donde no había música. Y yo decía, nada, qué aburrimiento. Y conoce una iglesia, Centro Cristiano, y daban clases de batería y de música. Y mi mamá dijo, aquí fue, esta es. Y empieza a endulzarme el oído. Mijo, ¿sabe que encontré un lugar chévere? Tienen batería y tocan rockcito, ese que a usted le gusta. Y ay, viva la vieja, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, vamos a ver. Y la empecé a acompañar. Y me gustó. Y dije, uy, está chévere. Me uní al grupo de alabanza. Y empecé a servir allí poco a poco. Y es donde yo entendí que mi mamá todo lo que hacía lo había hecho para ver el milagro en mi papá y en mí. Dele el aplauso a Dios si lo quiere hacer. Dice la palabra que Lidia entonces tal vez no se nombra, de ahí en adelante si usted la busca no se nombra, pero tal vez fue la primera precursora del evangelio en Europa. Era una mujer determinada. Y yo tengo aquí unas frases que quiero compartirle. Lidia no predicó en plazas, tarimas o templos, pero ¿sabe cómo predicó ella? Con una puerta abierta en su casa.
Yo creo que ella ahí fue que abrió su casa para predicar el evangelio. Pero también el carcelero no solamente creyó, sino que también se bautizó. Él tomó la palabra. Escúcheme, el problema no es que Dios hable, porque Dios habla todos los días. El problema es que usted tome la palabra y la lleve a su casa. Y aunque el panorama sea difícil, usted la crea. Y crea que esa palabra no vuelve vacía, sino que hace conforme el propósito para el cual es enviado. Y dice, y también se bautizó con toda su casa. Hay unas fotos que yo quiero mostrar de dos mujeres. A su mano izquierda está mi señora madre y a su mano derecha mi suegra. Hay que hablar bien de la suegra, ¿no? Dos mujeres de oración. Dos mujeres que entendieron que abrir su casa era una bendición. Y mi suegra durante más de 20 años tuvo grupo bíblico en su casa. De ese grupo se multiplicaron en muchos grupos. Ahí fue donde se abrió un grupo en la casa de mi mamá. Orando, clamando por este cabezón que está acá. Predicándole a los vecinos, predicándole. Todo el sector de Torcoroma se lo caminaban orando, visitando las calles, predicando el evangelio. Se discipulaba gente, se bautizó gente. Y hoy en día yo quiero honrarlas, dándole la gloria a Dios por esas dos mujeres. ¿Sabe? Hay una siguiente foto allí. Hoy puedo decirle que doy gloria a Dios por mi casa, por mi familia. Porque mis hijos nacieron en un hogar temeroso del Señor. Y de día y de noche se los repito, ustedes tienen un propósito en Dios. No se aparten de Él. Ahorita están en culto. Mi hijo está tocando. Mi hija está sirviendo en las danzas. No sé si usted cree la palabra. Y hay unas imágenes también allí y un video corto que quiero que usted vea acerca de lo que está pasando en Ospina Pérez. No solamente estoy en la oficina del Plan Vida Abundante, sino que estoy sirviendo a Dios allí. Quisiera pedir allí a producción que lo ponga. Esto es parte de lo que está aconteciendo. Dele un aplauso a Dios. En el momento tenemos 14 casas de vida grupales. Estamos aperturando 6 casas familiares. Tenemos 4 devocionales empresariales y estamos haciendo la tarea. Y yo me siento privilegiado por servirle a Dios. Colóquese de pie. Si usted cree la palabra que ha recibido hoy, y tal vez usted dice, yo me identifico con Lidia. O tal vez usted dice, yo me identifico como ese varón carcelero. He estado allí orando por los míos y estoy esperando el milagro. Este es el momento. Únase conmigo, dígale, Señor, en esta mañana he oído la palabra. Dígale, Señor, yo la tomo para mi casa. Dígale, mi casa será una casa de vida. Mi casa, dígale, Señor, será una casa donde se levantará un altar de oración, Señor, donde la gloria tuya será manifiesta. Dígale, Señor, donde aún el poder, Señor, tuyo traerá milagros de sanidades. Traerá, Señor, arrepentimiento. Hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Hará entender, Señor, la perfecta voluntad tuya para nuestras generaciones. Vamos, yo siento aquí hombres y mujeres que han venido luchando cargados
porque han llevado tiempo predicándole a su familia y no ven el resultado. Este es el año. Vamos, ora y dígale: Señor, que en ese año 2026 yo vea la salvación para los míos. Dígale: oro, Señor, para que esos corazones de piedra, Señor, se quebranten por el poder de la palabra y esos corazones sean sensibles a tu voz. Vamos, si usted puede traer a memoria el nombre allí de su familiar, hágalo. Hágalo un instante. Allí con su boca diga: Señor, yo bendigo la vida de ese familiar, de ese tío, de ese primo, aún de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa. Dígale: Señor, y yo voy a ver tu gloria en este año 2026, porque mi casa será una casa de vida. Dele un aplauso bien fuerte a Dios. Dios le bendiga.